¿Cómo están? Otro domingo más que lo usamos para juntarnos a través de la palabra de Dios. En particular, este domingo es el domingo número 24, el 24º domingo del tiempo ordinario del ciclo B, el cual Jesús nos va a aprovechar para darnos una linda catequesis en torno a su seguimiento, a su mesianismo. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Nos da una linda catequesis en torno a la cruz. Una pregunta que deberíamos hacernos, o ya deberíamos habernos hecho como cristianos, es: ¿quién es Jesús para mí? Hoy nos va a preguntar Jesús. ¿Y qué respuesta dimos? ¿Es Jesús para vos ese Mesías sufriente que con su pasión, muerte y resurrección nos salva? ¿O te hiciste otra idea? Una idea más ajustada a tu forma de ver, a tu forma de pensar, adecuado a tu parecer. Hoy Jesús nos quiere mostrar quién es ese verdadero Mesías y cuáles son las condiciones para seguirlo. Pero vamos de a poco, ¿te parece? Vamos a comenzar rezando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abrir nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruinos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Y la primera lectura este domingo es tomada del libro de Isaías, capítulo 50, del cántico del siervo sufriente de Yahvé. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. Vamos a pedir a Norma Zucotti que nos proclame la primera lectura. Normita, todo tuyo. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Si el Señor viene en mi ayuda, ¿quién me va a condenar? Palabra de Dios. Extraño esto que nos cuenta el profeta Isaías. Este siervo tiene claro que su destino es doloroso y humillante. Sin embargo, porque confía y espera en el Señor, no pierde el ánimo y lo asume con esperanza. De vuelta, porque confía, porque se siente seguro en el Señor y no duda de que el Señor lo va a ayudar. La segunda lectura es tomada de la carta a Santiago y la va a decir explícitamente: la fe, si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Los hermanos Andrés Falcón, le pedí por favor que nos proclamara esta segunda lectura, así que Andrés, todo tuyo. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras,
está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle, muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. A veces podemos cometer el error de creer que el cristianismo es una filosofía. Y no, es una forma de vida. Santiago lo dice claro. Hay que vivir la vida de la manera que Jesús la vivió. Imitar los gestos, las palabras de Jesús en nuestra vida. Eso es seguir a Jesús, eso es ser cristiano. Ir a Dios por el camino que Jesús nos trazó, imitando a Jesús. Camino, verdad y vida. Y el Evangelio sigue siendo tomado del Evangelio de Marcos, el capítulo 8. Vamos a escuchar a Pedro, que hace su confesión de fe en Jesús, que dice, tú eres el Mesías, y reconoce lo que Jesús es. A lo que Jesús le contesta, soy el Mesías, pero el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Le pedí a Adrián Boiselier, de la Escuela de Ministerios, está estudiando para el diácono permanente, que nos proclame hoy el Evangelio. Al ser una lección, hacer la misa, cualquier creyente, cualquier cristiano puede proclamar el Evangelio. Así que, Adrián, después de la aleluya, te dejo para que puedas vos proclamarnos el Evangelio de Marcos. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos les respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Palabra de Dios. Jesús nos plantea 3 preguntas. La primera, ¿quién dice la gente que soy yo? 2 preguntas, perdón. La primera, ¿quién dice la gente que soy yo? Y lo primero que vemos es que en el pueblo no hay una idea clara en torno a Jesús y su identidad. Dan 3 respuestas diferentes. La primera para muchos es Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Fue el profeta austero, precursor de la llegada del Mesías, que anunciaba la conversión y administraba un bautismo con agua para el perdón de los pecados. Sin dudarlo, se atrevió a denunciar al mismo rey Herodes Antipas por su adulterio. Este hecho le valió haber sido asesinado como mártir.
La segunda respuesta es, otros dicen que eres Elías el profeta. Es el libro de los reyes que nos recuerda los grandes prodigios que este profeta realizó. También cómo venció con la espada a los profetas de los falsos dioses. No conoció la muerte, ya que fue arrebatado al cielo. Por eso la tradición judía, hasta el día de hoy, continúa esperando su regreso, ya que creen que él es el que anunciará la llegada del Mesías. Antes del Mesías tiene que volver Elías. Otro grupo de gente contestó, dijo, uno de los profetas, ¿sí? Sin detallar. ¿Es un profeta? Un mensajero portador de la palabra de Dios, semejante a cualquiera de los que ya habían aparecido en Israel. Jesús entonces habría venido a hablarnos de Dios y a preparar la venida del Mesías esperado. Pero en ninguno de los tres casos, él sería el Mesías. Entonces Jesús acá plantea una segunda pregunta. Y ustedes, le dice a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Pedro habla en nombre del grupo de los apóstoles y da una respuesta que parecería de movida a ser la correcta. Dice que tú eres el Mesías. Pero llama la atención entonces porque Jesús le dice, y con severidad, que no digan nada a nadie. ¿Por qué les pide silencio? Porque la tradición judía, hasta el día de hoy, posee una idea errónea acerca del mesianismo de Jesús, y seguramente los apóstoles compartían esa visión errónea. ¿Cuál era esa visión errónea? Para ellos, Mesías era título equivalente a rey, a un heredero del trono real, a un descendiente de David. Jesús entonces era visto como un rey glorioso que debía intervenir para restablecer un reino terrenal, para restaurar el antiguo reino de Israel. Entonces Jesús va a pedir silencio, porque tiene que corregir esta falsa idea de mesianismo, y presenta otra imagen de mesianismo. Se inspira en textos de Isaías, uno de los cuales hemos leído en la primera lectura hoy. Lo presenta como aquel siervo sufriente, cuyo mesianismo pasa por el camino de la humillación y la muerte en cruz, y termina con la glorificación. Ese es el mesianismo que Jesús nos enseña. Para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz. Y luego nos invita a todos a seguirlo. Dice, el que quiera seguirme, el que no quiera no, pero el que quiera seguirme, tiene que cumplir tres requisitos. Primero, renunciar a sí mismo. ¿Qué es renunciar a sí mismo? Significa no tomarse en cuenta. Nuestras decisiones y planes deben realizarse teniendo en cuenta solamente al otro, que es el mismo Jesús. Vamos a pensar la vida y sentir la vida desde Jesús y no de nuestro propio parecer. Eso es la renuncia a sí mismo. Una vez que renunciamos, que carguemos con la cruz y lo sigamos. ¿Qué es cargar con la cruz? En los tiempos de Jesús, la crucifixión estaba reservada a los grandes delincuentes y terroristas. Ellos debían llevar cargando su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Por tanto, el discípulo debe aceptar las consecuencias dolorosas que dicho seguimiento acarrea. Deberá soportar ser tratado como ser despreciable, digno de censura y reprensión por los demás. Hay que renunciar a uno mismo y cargar la cruz, pero con un fin, para seguir al Señor, ir detrás de Él. Antiguamente los discípulos iban detrás de su maestro por todos los lados que el maestro iba, lo seguían a todos lados. Esto le permitió una cercanía tal que podían captar toda su manera de actuar y de reaccionar con el fin de poder imitarlo. Viéndolo y escuchándolo aprendían su forma de vivir y de pensar, era imitarlo. Seguir a Jesús entonces significa caminar detrás de Él, por el camino del cual Él fue, y no existe otro. Por eso Jesús le dice a Pedro cuando contesta erróneamente que no iba a pasar eso, ve detrás de mí, Satanás, te adelantaste, dejaste de seguirme, y mira lo que estás diciendo por no seguirme, volvé atrás mío, volvé a seguirme. Les dejo entonces acá los tres textos en paralelo. La primera lectura de Isaías,
la segunda lectura de Santiago y el Evangelio de Marcos. ¿Sí? Te invito a que los vuelvas a leer, atento a lo que Dios te quiera comunicar. Podés pausar este video. Y una vez que Dios te habló, llega un momento que vos le hables a Dios, y como siempre seguimos usando los salmos de la misa como pretexto para poder hablar con Dios. Este domingo toca el Salmo 114. En señal de reconocimiento al Señor que lo libró de un peligro de muerte, el salmista entona este canto de acción de gracias. En el recuerdo de su aflicción, acentúa los sentimientos de amor y de esperanza y de gratitud. Y esta oración viene acompañada con una serie de reflexiones sapienciales cuyo centro es la misericordia del Señor hacia los más débiles. Las lecturas posibles. La primera es con Israel. Este salmo de acción de gracias, los judíos lo cantan al finalizar la comida pascual, después de recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Este contexto es el telón de fondo. Los prisioneros liberados, los antiguos deportados, los que han escapado a un grave peligro, comprenderán mejor. Israel estaba efectivamente atado a las redes del terrible faraón, sin ninguna libertad, atado con nudos de la más dura sujeción, sofocado en medio de una civilización de paganismo idolátrico. El pueblo de Dios se sentía como muerto. Se sentía muy pequeño y débil frente al formidable poder del Estado opresor. Israel gritó y Dios escuchó su clamor. Nos dice la Biblia en Éxodo 2. Dios liberó a Israel y lo hizo entrar en la tierra del reposo, la tierra de los vivos. Una segunda lectura es posible con Jesús. ¿Cómo podríamos recitar este salmo indicando que Jesús lo cantó la tarde del Jueves Santo, en la acción de gracias por su última cena? Al instituir la Eucaristía significa acción de gracias, en el cuadro, en el contexto de la cena pascual tradicional de su pueblo, Jesús debió orar este salmo con particular fervor. Amo al Señor, decía el salmo, y Jesús no cesaba de hablar del Padre. Inclinó su oído hacia mí, afirmaba el salmo, y Jesús decía, yo sé que tú me escuchas siempre. Una lectura con nuestro tiempo, más actual. La densidad de la oración de Jesús infundida a este salmo no impide que lo recitemos hoy por nuestra cuenta, por los oprimidos de hoy, los desesperados de hoy, los enfermos graves de hoy. La imagen de la red, de los lazos, es muy sugestiva. ¿Cuántos seres humanos, cuántos hombres y mujeres, desgraciadamente están atados, inmovilizados por la limitación física o sociológica o moral, de las cuales no pueden librarse? Cada uno conoce la terrible red en que se encuentra atrapado. Hoy le pedí a Diego, otro hermano nuestro que tiene una voz muy linda, que nos cantara el salmo. Así que Diego, te dejo para que nos cantes vos el salmo. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor.
envolvían redes de muerte. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Muy bien. Gracias, Diego. Volví a pausar el video y usar el salmo para vos, expresarle toda tu confianza y todo tu amor a Dios. Recemos ahora con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y te dejo la tarea para el hogar, que conviertas en acción, como dice Santiago, que tu fe se transforme en una obra, que esto que hoy la palabra te enseñó, lo puedas convertir en un gesto concreto de vida. Y por eso te propongo que intentes darle sentido cristiano a todas las situaciones difíciles que te tocan vivir día a día. El Señor está con vos. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.